Buen día para todos. Seguimos en la Parashat Vaikra. Primero, antes de que empecemos a hablar de las ofrendas, vamos a hablar sobre los korbanot, los sacrificios que se hacían. Porque en verdad se tenían que traer sacrificios al Bet HaMikdash. Con esto encontramos varias explicaciones en los Rishonim, el Rambam, el Ramban, el Orahaim HaKadosh, el Arizal, varios sobre lo que sucede, por qué precisamente se necesita traer korbanot, qué hizo, porque la pregunta es, ¿qué hizo el animal para que por culpa de esta persona que hizo una transgresión, entonces él tenga que pagar con un sacrificio? Primero que todo, el Rambam, el Maimónides, en su libro Morene Bujim, él explica, quiere decir, de que Akadosh Baruj Hu es una explicación simple, un poco de, podría decirse, colocar lógica en lo que es, pero hay que entender de que incluso que se dieron explicaciones de por qué se hace, no quiere decir de que eso sea y ya no hay más. No, todas las mitzvot tienen explicaciones muy profundas que incluso el intelecto humano no podría llegar a ellas. Incluso en las mitzvot más lógicas que hayan, como por ejemplo de em, honrar a tu padre y a tu madre. Está por encima de cualquier tipo de intelecto la persona y por cualquiera quiere decir, ah, claro, porque ellos se ocuparon de mí cuando yo era pequeño, hicieron todo lo que hicieron, entonces yo tengo que también hacer lo mismo por ellos. Es una especie de agradecimiento. Obviamente es una explicación lógica que el corazón lo entiende, y obviamente que tiene que ver con una de las explicaciones, ¿qué? De la simpleza del porqué de ello. Pero eso no quiere decir de que es por eso y ya. También con respecto a la mitzvah de traer los sacrificios, también lo mismo. El Rambam, el Maimónides, dice en el Sefer Morene Ujim de que se trata de que porque los Castín, que los egipcios, los babilónicos, donde estuvieron en Israel sometidos y esclavizados, ellos de por sí, ellos creían que supuestamente el animal, como por ejemplo los egipcios, que ellos pensaban supuestamente que el cordero tiene un poder, es una especie de dios y no se tiene que degollar, no se come, no se le hace nada. Y también por otra parte los otros animales, los bovinos, ellos pensaban, hasta el día de hoy, fíjate en la India, que piensan que las vacas tienen una especie no sé de qué, lo ven como si fuera un dios, hasta el día de hoy. Entonces dice Rambam que por eso fue que Akadosh Baruj Hu nos dijo que nosotros teníamos que precisamente agarrar esos dioses de ellos, ¿sí? Y sacrificarlos, para que no pensemos supuestamente que supuestamente hay una especie de Dios en eso o de poder en algo en eso, lo que ellos creen. Y quitarnos todo tipo de pensamiento sobre algún tipo de Abodazara. El Rampan, el Nachmanides, en verdad discute con el Rambam, no, no toma en cuenta lo que él dice, dice que no tiene nada que ver con eso. Y él trae incluso Rayot, porque él dice, fíjate, en la época de Noé, o de Adama Rishon, en la época de Noé, ellos también hicieron sacrificios de asesión. Y esos sacrificios que ellos hicieron no era en la época donde hacían idolatría em, con respecto a animales. ¿Y qué me vas a decir tú, por ejemplo, en la época de Enoch, que también creían que supuestamente también el sol es una especie de dios y también la luna y también y también ellos también le degollaban animales para sacrificarlos a la luna, al cielo, a la estrella, a los ángeles, lo que sea? Entonces, ¿por qué también no se hace una cosa así?
Entonces prácticamente no tiene nada que ver con eso. Así explica el Ramban. El Ramban dice que sobre lo que tiene que ver con los sacrificios hay secretos muy escondidos sobre todo eso. Porque no es solamente de traer ofrendas de pecado, por ejemplo, cuando la persona pecó, sino también incluso ofrendas si la persona no pecó, por ejemplo. Entonces dice el Rambam que en verdad todo tiene que ver con el respeto, el Maaseh, que él también da una explicación obviamente, aunque también dice que son secretos muy altos que no podríamos entender, pero da también una explicación al pi por lo lógico para poder entender un poco de lo que estamos hablando. Entonces él dice que en verdad, entonces dice, ordenó a Hashem de que cuando la persona peca, tiene que traer el sacrificio y tiene que ismojet et yadav. O sea, él apoya su mano, apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de asesión. Esto va según el maase, el acto que hizo la persona. Después la persona no solamente eso, sino que tiene que leidvadot. Leidvadot quiere decir confesar. Tiene que confesar el pecado que hizo y eso tiene que ver por el dibur, por la palabra. Y luego se quema las entrañas y los riñones. ¿Y qué tiene que ver las entrañas y los riñones? Dice el Rambam de que eso tiene que ver con el pensamiento de la persona y los deseos de la persona. Y después vienen las patas también que se queman. Eso tiene que ver con las manos y los pies de la persona que hicieron la melajá, la labor o lo que él hizo que estaba eh, prohibido. Luego se lanza la sangre sobre el altar y eso va por la sangre del nafsho, de la persona, del nefesh, por la persona misma. Para que la persona piense y diga que a la hora que le están haciendo eso al animal, eso se lo tendrían que estar haciendo a su mismo cuerpo y sobre él. Todo lo que le hacen al animal tiene que pensar que eso es lo que tendría que hacerme a mí por haber hecho lo que hice. Y así hubiera sido si no fuera por la bondad de Akadosh Baruj Hu, de que toma al animal por, por, eh, por él. O sea, tumurá. Quiere decir, en vez de tomarlo a él, toma al animal. Entonces ahí tenemos la explicación del Ramban. Tenemos Orahaim Akadosh también, Bonire de Orahaim Akadosh con referente también a lo que dice el Arizal, muy interesante. De por sí, la persona tenemos en la bría, en la creación, tenemos los seres inanimados, luego por encima de ellos está los seres vegetales. Siempre el que está por encima del otro, él va a servir al que está por debajo del otro. Por ejemplo, los seres inanimados que es el agua, la tierra, ¿sí? Cosas así, las piedras. Después vienen los seres vegetales. Los seres vegetales, cómo crecen, cómo crecen ellos, ¿sí? De por sí. Con el agua, con la tierra. Entonces vemos que ellos sirven al que está por debajo. Entonces después viene el animal. Y el animal come de las verduras, de las hierbas y todo eso, que como dijimos también, que vienen a servir al que está por debajo. Estamos hablando de los animales puros, obviamente, pero desde un principio en la creación, si lo vemos en Parashat Bereshit, todos los animales, todos, incluyendo los tigres, todos los leones, todos comían asabim, todos comían hierbas, así como las vacas. No se comían uno con los otros. Eso sucedió después del pecado del primer hombre, pero anteriormente no era así. Desde un principio la creación no fue creada de esa forma. Todo eso viene siendo hoy en día a través de lo que sucedió allí con el primer hombre.
Seguimos, de por encima del animal está el ser hablante. El ser hablante ya tiene dominio por todo lo que está debajo de él. Toma agua, utiliza los árboles, come los animales, utiliza la piel de los animales para hacer ya sea cualquier tipo de cosa que necesite. Todo está a la orden de él. Y por encima está Israel, que está el ser hablante, pero el ser hablante también está por encima de Israel, que también tiene que saber qué es lo que tiene que hablar. Sí, pero de todas maneras, si lo vemos de todas maneras con Israel, debajo de Israel está el animal. Cuando la persona hace una transgresión, un pecado, prácticamente él baja de nivel de estar en un nivel de la que la persona ser hablante, a una persona que prácticamente es como un animal. Eso es lo que dice en el Tratado de Sanedrim, en la página 38, que dice Rabbi Hanina, de que los animales salvajes no atacan a la persona, sino cuando se les parece a ellos como si fuera un animal. Quiere decir, después de que pecó, se ve como un animal, ya no se ve por encima de los animales. Eso es lo que dice Caín, le dice a Kadosh Baruj Hu, de que todo el que me vea después de que pecó, todo el que me vea me va a matar. La pregunta es quién lo va a ver. Solamente estaba el primer hombre no lo va a matar. Él se refería a los animales, de que después de que él pecó, ya se rebajó sobre su nivel y ahora es como si fuera una bestia y cuando lo vea un animal lo va a matar. Eso es lo que él se refería y por eso a Kadosh Baruj Hu le colocó una letra en la frente y con esa letra que le colocó allí, que dicen que uno dicen que la Baf, otros dicen que la Hey, con esa letra cuando los animales lo veían, automáticamente se iban. Y para terminar, con referente a lo que dice el Arizal habla de que precisamente no quiere decir de que el animal no hizo nada, sino que hay personas que, por ejemplo, él hizo transgresiones en Shabbat, ¿sí? Él transgredió Shabbat, pero murió y no hizo corrección a lo que él hizo. No hizo teshuvah, no hizo nada. No trajo corbán, no trajo un sacrificio. Al Bet HaMikdash cuando estaba hecho, cuando estaba, cuando existía. Entonces, ¿qué sucede? Murió en pecado. Entonces, ¿qué hace Kadosh Baruj Hu? Kadosh Baruj Hu agarra esa alma y la coloca dentro del animal que la persona trae al Bet HaMikdash. Y no solamente eso, sino que la coloca en el animal de la misma transgresión que él hizo. O sea, la persona que va a traer el animal, por ejemplo, él también transgredió Shabbat. Podría hacer incluso hasta la misma labor que él hizo, que él hacía. Por lo tanto, él lo coloca en el animal de esa persona que hizo la misma transgresión que él hizo cuando estaba en vida, y lo coloca allí, y a través de lo que le hacen al animal, es como si pasara, se entiende que lo que le hacen al animal es como si fueran las cuatro muertes que había en la época cuando estaba el Sanedrín. Primero está la esquilá, o sea que lo lanzaban al piso al animal, es como la esquilá, apedrado. Luego eh, le agarran el cuello, lo estuvieran estrangulando. Luego le cortan, lo degollan, que es por la muerte de espada. Y luego lo queman, queman el animal. Ahí prácticamente las cuatro muertes del Bedim que hacían en aquella época. Así le hacen al animal. Y con eso, ese alma que está ahí dentro de ese animal hace la corrección de lo que él hizo. Entonces aquí vemos cómo todo, una cosa tiene que ver con la otra. Son cosas más profundas, obviamente, pero vemos cómo una cosa tiene que ver con la otra y obviamente que hay mucho más secretos adentro de lo que se habla, pero para tener una visión más o menos de lo que se hacía en aquella época. Hoy en día no tenemos el Beta Mikdash para nuestro pesar. Entonces la persona lo único que puede hacer es Teshuvah, cuando no hay Beta Mikdash, Teshuvah. Y hay obviamente correcciones que se hacen si fueron pecados muy graves. Eh, está Yom Kippur,
obviamente. Está la Torá que también la persona si estudia, estudia, estudia fuerte, también la Torá le hace expiación a los pecados de la persona, muy importante. Y, y tenemos las tefilot. Las tefilot, como está escrito en el Tratado de Brajot en la página 26 bet, ahí está escrito de que hoy en día las tefilot se hacen eh, por los sacrificios que se hacían en esa época. ¿Sí? Entonces, de aquí vamos a ver también muy interesante sobre las ofrendas. De ahí vamos a entender de cómo se hacían las ofrendas. Era un trabajo sobre todo de Machshava también del Cohen, de pensamiento del Cohen, que era el que lo sacrificaba, de que no le hiciera pigul, o sea, que no le hiciera algún tipo de daño al corbán, con un mal pensamiento o algo por el estilo. De ahí podemos entender lo importante que es también en la tefilá no tener pensamientos vanos, tener pensamientos que no tengan que ver con la tefilá, porque prácticamente si dijimos que las tefilot son los korbanot, los sacrificios que se hacían en aquella época, obviamente lo estamos hablando de los sacrificios obligatorios que se traían todos los días, por lo menos los dos que se traían todos los días, el korban atamid, que se traía en la mañana y en la noche, eso es por la tefilá de la mañana y en la tarde, y en la noche por los restos que se quemaban. En la noche se hace la tefilá de la noche, en Musaf, en, en, en Shabbat, en Rosh Hodesh, en Yom Tov, según los corbanotes que ellos hacían también allí, se agrega la tefilá, se hace una tefilá que se llama Musaf, por el corbán, el sacrificio de Musaf que ellos traían también. Musaf quiere decir agregar, o sea que ellos agregaban otro corbán que se hacía especialmente en Shabbat, Rosh Hodesh. Entonces también se hace. Entonces aquí vamos a ver también a explicar sobre qué tiene que ver con la tefilá, porque la tefilá y los korbanot tienen muchas cosas en común. Seguiremos en el próximo audio, Besat Hashem.